Capítulo 7. Zenith. Y aquí estamos, en el mundo final. Zenith. No me gusta hablar de esta parte, y todavía me molesta mucho. Pero es algo que tengo que hacer, para dejar esto atrás. Para poder pasar de página. La gente merece saberlo. En este punto, era muy consciente de la naturaleza antinatural del juego. Pero Zenith era diferente a los otros mundos. Mientras que los demás eran ciertamente extraños y, a veces, aterradores, el mundo de Zenith era como una pesadilla. Y no tuve que ir más allá de la pantalla del tablero, para ver una indicación de que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura rojo sangre del tablero, y la música, que era una melodía espeluznante. Noté que había recuperado a Solomon y Anguirus, y me sentí mejor por un segundo. Luego me desplacé hacia la derecha, para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. Esta vez eran Destoroyah y Ghidorah. Pero a juzgar por el icono, era un Ghidorah diferente al original, de pie en el suelo, en lugar de volar. El icono rojo rosado grotescamente detallado, también me llamó la atención. No podía decir qué se suponía que era, y tenía miedo de averiguarlo. Decidí que no había muchas más opciones, que hacer mi rutina habitual. Ir al nivel de prueba, antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que pasó. Salté hacia atrás cuando apareció esto, acompañado de una versión terriblemente distorsionada del tema de la contraseña. Parecía como si Kara hubiera sido víctima de un terrible problema técnico. ¿Es esto lo que quiso decir con "me extrañarás"? ¿Sabía que esto pasaría? Mis pensamientos se detuvieron en seco, cuando noté que la pantalla fallaba, y aparentemente se caía a pedazos. Mientras estaba inactivo, por lo que salí rápidamente. Y cuando volví al tablero, de alguna manera, había ganado un nuevo monstruo. Ni siquiera me habían preguntado si quería uno. Traté de seleccionarlo, y sucedió esto. ¿Qué diablos está pasando? El comportamiento del juego me estaba asustando, y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. No podía entender por qué me dieron al azar un nuevo personaje, y luego me negaron su uso. Pero, por el momento, había poco que se pudiera hacer, y vi la última pantalla de televisión. Sin animación. Sin música. Totalmente muerto. Cada instinto que tenía, me decía que dejara de jugar, que simplemente apagara el juego. Y algo en el juego mismo, podría haber estado tratando de advertirme de lo horrible que era este último mundo. Pero luego, en cada tramo del camino, me vi obligado a no rendirme. No podría hacer eso ahora, en el último mundo. Además, después de burlarse de mí con los recuerdos de Melissa, sentí que el juego me debía algunas respuestas. Me di cuenta de que el primer nivel era un templo rojo, por lo que, al menos, estaría familiarizado con los gráficos del nivel. Y entré con Godzilla, el monstruo con el que estaba más familiarizado. Godzilla se había encogido, el nivel y la veintena de metros habían desaparecido, y las caras de la estatua del templo azul estaban de vuelta. La música también era similar a la del templo azul. Vocalizaciones extrañas, e inquietantes. Traté de animarme pensando, bueno, si este nivel es como el templo azul, entonces eso podría significar que no hay enemigos con los que lidiar, ¿verdad? Qué equivocado estaba. Después de una corta caminata, todos los ojos de la estatua empezaron a brillar, y un grupo de bestias del laberinto de sombras se acercó a mí. Como venían de la derecha de la pantalla, tuve que luchar para abrirme paso a través de ellos. Esta batalla puso a prueba en gran medida mis reflejos, pero gracias a mi velocidad, me abrí paso entre las bestias. Emitieron potenciadores de salud después de morir, lo que ayudó a recuperar el daño que me habían causado. Sin embargo, mientras continuaba por el pasillo, los ojos de las estatuas brillaron de nuevo, convocando otra ola de monstruos. Parecía ser el mismo número de ellos, pero esta vez estaba menos preparado y sufrí más daño. Había atravesado 4 de estas olas hasta que llegué al final del pasillo, donde el rayo de calor lanzó al último de los monstruos por el borde hacia un abismo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas dejaron de brillar, un camino de ladrillos apareció lentamente ante mí. Seguí el camino, que me mantuvo moviéndome hacia la derecha hasta que se detuvo en una pared, donde debía ir en vertical saltando salientes.
En el camino encontré nuevas criaturas y una especie de santuario extraño, que tenía una estatua de la bestia del infierno y alguna otra criatura que no reconozco. Al pasar, el camino tomó una dirección descendente. Tuve que apuntar con cuidado mis saltos para evitar a los enemigos, que abundaban en esta parte del escenario. No tenían muchos ataques, pero fácilmente podrían empujarte por el borde de una plataforma. Al final de este túnel, había unas pequeñas plataformas flotando sobre la nada. Aterricé en una plataforma hacia la izquierda de la pantalla, y luego algo vino desde arriba. Parecía el ángel azul del cementerio, excepto que ahora era rojo y tenía una cara de calavera. Ninguno de los sentimientos agradables que tuve del ángel azul estaba presente con este rojo, y mientras revoloteaba, las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar como las estatuas, convocando monstruos para atacarme. Seguramente este no era el mismo ser benévolo que encontré antes, este debe ser algún tipo de impostor. La batalla fue estresante, ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tuve que lidiar con múltiples oponentes, así como con la amenaza de la gravedad. Para empeorar las cosas, cuando el ángel rojo sufrió daños, algunos de los paneles cayeron, hasta que solo quedaron 3. Pero mi suerte aún no se había agotado, justo cuando pensé que había terminado, golpeé al ángel rojo una vez más, y resultó que un último golpe fue todo lo que podía soportar. Justo cuando el ángel rojo se desintegró por completo, el juego regresó instantáneamente al tablero de Zenith. Moví a Motra al escenario más cercano del templo rojo, que parecía ser un lío confuso de letras que deletreaban matar, y comencé a jugar. Como se sospechaba, todos los gráficos del nivel estaban hechos de letras desordenadas. Y Motra, al igual que Godzilla, se encogió a la mitad de su tamaño. Comencé a pensar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien pusiera todos los sonidos que una NES era capaz de hacer en una licuadora, y luego los volviera a juntar en una canción, si se pudiera llamar así. Tuve que bajar el volumen por eso. Jugar como Motra hizo que evitar a los enemigos fuera más fácil, pero no obstante, estaban decididos a atacarme. Los primeros enemigos que vi fueron gigantes sin cabeza, y más tarde hubo monstruos híbridos ensamblados a partir de jefes anteriores, como la cosa con cabeza de Biollante que se ve arriba. Habían pasado 5 minutos, y no vi nada nuevo, y el nivel cambió a otro segmento. La música cambió de los ruidosos y molestos pitidos, a algo mucho más ambiental y amenazador. Los gráficos de nivel también cambiaron, ahora luciendo como un depósito de chatarra empapado de sangre. La forma en que todo en este nivel era rojo hacía que mirarlo fuera repugnante. Los enemigos se multiplicaron en número, nunca dejaron de seguirme, y se volvieron cada vez más difíciles de evitar. Y al final del nivel, la situación alcanzó un clímax, ya que los enjambres de monstruos se fusionaron en un enorme y aterrador híbrido. Una vez que superé la conmoción inicial, descubrí la manera de destruir esta cosa. Disparar constantemente rayos oculares al cúmulo de Ghidorah, que formaba sus cabezas. Si atacabas en cualquier otro lugar, se regeneraría el daño. Incluso con ese conocimiento, esta fue una pelea extremadamente difícil. Yo diría que fue tan difícil como luchar contra la bestia lunar, si no más difícil. Su ataque más común era lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubiertos con sierras y cuchillas de Gigan. Si lo tocaban, instantáneamente drenaría la salud. Cuando terminó, los monstruos restantes colapsaron en un montón. Entonces ellos, y el suelo debajo de ellos, comenzaron a desintegrarse, y hundirse hacia el fondo de la pantalla. Cuando volví al tablero, pensé, hasta ahora, el juego ha puesto los niveles más fáciles primero. Si ese es el caso, ¿qué tan malo será el resto de Zenith? Con 2 niveles hacia abajo y 3 para el final, mis monstruos y yo habíamos tomado nuestro punto de apoyo en el mundo de pesadillas que era Zenith. Decidir qué acción tomar a continuación. Fue más tenso y difícil que nunca. Pero en última instancia, no tenía forma de saber cómo serían los siguientes niveles, o qué también estarían preparados mis monstruos para ellos. Así que mi única opción era adivinar. Traté de interpretar cuáles eran los iconos de los siguientes niveles por delante de mí. El último nivel, antes de las batallas contra los jefes, obviamente representaba algún tipo de área volcánica, con lava y llamas abiertas. El icono del medio todavía no lo entendí, excepto que se veía carnoso, y vagamente como un órgano de algún tipo. Extrañamente, demasiado grande también.
El que estaba más cerca de mí, y a punto de entrar a continuación, parecía enredaderas espinosas, cubriendo un charco de sangre. Supuse que este sería un nivel con ríos de sangre, como el nivel de persecución de demencia. Como tal, fui con Anguirus, porque debido a su movimiento rodante, tendría la velocidad más rápida, mientras estaba sumergido. El nivel que llamo lago de sangre, se veía como esperaba. Ríos de sangre acompañados de enredaderas cubiertas de espinas, que se esparcían por los lados del suelo. La música era bastante débil, pero podía escuchar un ritmo de batería distinto, y algunos otros instrumentos, muchos ecos, y a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcionó ver que Anguirus se redujo al igual que Godzilla y Mothra, aparentemente todos los niveles de Zenith serían así. Me sentí menos seguro con mis monstruos gigantes, que ya no eran tan gigantes. Caminé sin interrupción durante solo un minuto, hasta que mi camino llegó a un callejón sin salida. Había una gran brecha entre el suelo por el que caminaba, y el suelo a la derecha de la pantalla. Lo hubiera cruzado nadando y continuado caminando hacia la derecha, pero debido a la enorme masa de espinas en el camino, no había ningún lugar a donde ir. Dos criaturas con membranas deslizantes en sus brazos y bocas como lamprea, estaban encaramadas en enredaderas extendidas y me chillaban, como lo hace un cuervo con un invasor de su territorio. Otra demostración desconcertante de la posible sensibilidad de las criaturas de este juego. Si es incluso exacto referirse a ellos como del juego, eso sí. Descendía la sangre, hundiéndome lentamente hasta el suelo. Los enemigos acuáticos estaban por todas partes y eran difíciles de evitar. El tiburón negro en particular era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo encontré uno. A medida que la escena se volvía más y más concurrida, nadé hasta la superficie, y descubrí que estaba llena de cadáveres flotantes. Espeluznante, pero al menos no son una amenaza. O eso pensé. Hasta que todos cobraron vida y saltaron sobre mí. Estaban tratando de hundirme y estaban agotando mi salud mientras lo hacían. Todos atacaron en grupo, y cuando me quitaba uno, otro saltaba sobre mí por detrás. Tuve que acurrucarme en una bola y rodar para que soltaran su agarre, y cuando lo hicieron, me retiré rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegué a otro camino de tierra. Una nota con respecto a las espinas, puedes pararte sobre ellas, pero causa dolor, y también puedes destruir algunas de las enredaderas, pero solo las más delgadas. Tuve que destruir varias enredaderas, además de lidiar con más enemigos. Seguí avanzando, cuando de repente me interrumpió una pantalla. La pantalla solo estuvo encendida durante unos 30 segundos. Luego, cuando volvió al nivel, estaba frente a otro callejón sin salida, y una criatura humanoide embarazada estaba colgada de la parte superior derecha de la pantalla, por una columna vertebral o cordón umbilical, no sé qué era. Instantáneamente, el vientre de la criatura se abrió desde adentro. Y cuando la parte inferior de su cuerpo se desgarró y cayó al río de abajo, se reveló el jefe de lagos de sangre. Vino volando hacia mí, emitiendo un chillido agudo. Me vi obligado a retroceder. El murciélago era un jefe muy móvil, rápido y difícil de golpear. Mientras retrocedía por el suelo, el monstruo abrió la boca y gritó un aluvión de agujas. Salté sobre ellos, y logré darle un golpe en la cabeza, y comenzó a volar fuera de mi alcance. Cuando el murciélago volaba, disparaba una corriente de fuego desde las cuencas de sus ojos, y comenzó a intentar golpearme con las llamas. Rodé por el suelo, lo que agotó mi poder, pero nos puso a la misma velocidad. Este ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayor parte de mi salud agotada, volví al borde del nivel, y la gran enredadera que bloqueaba la salida ya no estaba. Ahora, solo quedan 2 niveles por recorrer. ¿A quién enviar esta vez? Godzilla, Mothra y Anguirus habían completado un nivel, dejando a Solomon. Y también, el misterioso quinto monstruo. Intenté de nuevo acceder a él, pero sin suerte. Elegí usar a Godzilla nuevamente para el siguiente nivel, y a Solomon para el último. El penúltimo nivel fue lo que yo llamo el nivel orgánico, que era el más desagradable visualmente de todos. Desde el principio pude ver que los gráficos eran increíblemente diferentes. La atmósfera era espantosa y premonitoria, con la adición de la música fuerte y monótona. Temía lo que vería en estos niveles, y solo pasaron unos segundos antes de que apareciera algo. 2 horribles cosas. Es difícil describir la mayor parte de este nivel.
Todo tenía ese inquietante aspecto semirreal. La mayoría de los enemigos parecen a medio camino entre animales reales, y grumos de sangre deformes con dientes también. Vale la pena señalar que todos ellos eran considerablemente más grandes que Godzilla, y aunque la mayoría no eran muy inteligentes, cada uno de ellos recibió alrededor de 30 golpes para matar. Debido a esto, era una mejor idea huir de ellos que luchar, pero nunca estuvo claro exactamente en qué dirección correr. Si bien la mayoría de los niveles implicaban ir hacia la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel era principalmente descender, caminar hasta el borde de una plataforma y saltar a una más baja. No había forma de asegurarse de que estaba yendo por el camino correcto, ni ningún medio aparente de volver a las plataformas superiores si era necesario. Además, ciertos enemigos actuaban como si supieran que tenías que saltar y se paraban en el borde de una plataforma inferior, esperándote. Cuando esto sucediera, tendría que regresar y esperar hasta que el monstruo se fuera. A medida que avanzaba, me encontré con plataformas apiladas una encima de la otra con poco espacio entre ellas, que parecían un laberinto. Esto significaba que no podía saltar, y me dificultaba escapar de los enemigos. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de atravesar estos laberintos fueron las bestias de 4 patas, que se ven al comienzo del nivel. Además de la dificultad, había monstruos largos, parecidos a una lombriz solitaria, que se alzaban entre las plataformas y te atrapaban. El único ataque al que respondieron fue el rayo de calor, que haría que se encogieran de nuevo. Pero esto costaba aún más energía, y no podía permitirme prescindir de las de calor por mucho tiempo. Mientras trataba de evitar las abominaciones que habitan en este nivel, descubrí que si permaneces inactivo en un lugar durante demasiado tiempo, el suelo intenta absorber a tu monstruo. Creo que fue unos 4 minutos antes del final, cuando me di cuenta de que este nivel me estaba enfermando físicamente. La tensión me estaba afectando, y tener que contemplar todas estas vistas repugnantes me dieron ganas de vomitar. Estuve a punto de pausar el juego y buscar una bolsa, pero pude mantenerlo. También encontré un truco al final del nivel, aunque ya era demasiado tarde para hacerme algún bien real. Si 2 especies diferentes de monstruos se encontraran cara a cara, lucharían entre sí y me dejarían en paz. No causé esto intencionalmente, simplemente sucedió. Finalmente, al final, llegó el momento de otra pelea de jefes. Ciertamente era feo, pero no tan horrible como temía que fuera. Pero más importante que lidiar con su apariencia, fue derrotarlo, y como para empezar tenía menos de la mitad de mi barra de salud, no había lugar para errores. Estaba unido al suelo cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se desprendió del suelo y empezó a flotar. Se movió rápido y, a diferencia del jefe de lagos de sangre, no se vio obstaculizado por ningún tipo de gravedad. Incluso fue capaz de volar por el suelo sin ningún efecto de colisión. Usaba esto para su ventaja, y flotaba bajo el suelo y saltaba al azar para morderte. Pero dejó de hacer esto después de unas patadas bien dirigidas en la cara. El área rosada en su mandíbula superior era un punto débil, demasiados golpes allí causarían espasmos incontrolables. La nueva estrategia era flotar rápidamente mientras se movía hacia adelante y hacia atrás por el escenario, tratando de mantener constantemente sus mandíbulas apuntadas hacia mí. La salud se estaba volviendo crítica en este punto, y spameé el rayo de calor, del cual no tenía defensa. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido la cabeza, corriendo rápidamente de un lado a otro y rechinando sus mandíbulas. Tuve que agacharme debajo de él y luego golpear cuando estaba de espaldas. 20 golpes más y fue destruido. Un último nivel por recorrer. Pensé, y luego fui a un último nivel. No lo dudé, seleccioné a Solomon, y entré. Quizás un poco demasiado rápido. Este último nivel fue definitivamente el pico de desconexión entre lo que la NES era capaz de hacer gráficamente, y lo que este juego podía crear. La música también me llamó la atención, fue una de las únicas canciones que apareció más de una vez. El horrible chillido de cuando apareció la bestia del infierno en el cementerio. Tan pronto como comencé, ya había un enemigo preparado para atacar, un centauro empuñando un látigo. Y no estaba solo. Cuando comencé a pelear, aparecieron varios centauros más. Viniendo de ambos lados a la pantalla al mismo tiempo, era demasiado para manejar. El vuelo de Solomon me salvó de sufrir demasiado daño al comienzo del nivel. Los centauros me siguieron, pero parecían incapaces de saltar.
Después de escapar de los centauros, noté huecos en el suelo. Mientras trataba de evitar a los enemigos que saltaban con boca de espada en pleno vuelo, me acerqué a la superficie de la lava, y una criatura emergió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero me sorprendió. Se necesitarían maniobras cuidadosas para evitar la muerte instantánea aquí. Mientras aparecían nuevos enemigos, el nivel pronto se volvió muy difícil. Gran parte del problema provino de los robustos demonios rojos que estaban en la cima de montañas altas y estrechas y arrojaban fuego. Los superé esperando a que se voltearan de espaldas, y los golpeé con una patada voladora que los hizo caer a la lava. Fue en ese momento que noté que no estaba ganando nada de salud por matar enemigos. No todo el terreno era estable. En un momento dado, el suelo se redujo a pequeños trozos, que se desviaron lentamente hacia la derecha. Algunos de ellos se hundirían en la lava al aterrizar sobre ellos, y no había forma de saber cuáles se hundirían, y cuáles no. Estar tan cerca de la lava agregó la amenaza de las criaturas de lava, y esto fue muy frustrante. También me sentía con mucho calor, lo que dificultaba la concentración. Si alguna vez has tenido un sarpullido por calor, se sintió similar a eso. Periódicamente tenía que parar por agua debido a eso. Es casi seguro que esto se debió al juego, y no a mi imaginación, pero seguí empujando el pensamiento fuera de mi cabeza. No quería pensar en eso. Al final de la etapa, me encontré con el jefe saliendo de la lava, su llegada se notó con un rugido aullador impío. Cuando entró a la tierra, vi lo gigantesco que era, varias veces el tamaño de Solomón. Estaba a punto de volar y atacarlo, cuando abrió la boca y soltó una gran ráfaga de fuego. Tuve que volar para esquivar las llamas, y luego acercarme lo suficiente al jefe para disparar un rayo de calor a su cara, haciendo que se tambaleara hacia atrás. Si no hubiera tropezado hacia atrás, habría seguido moviéndose hacia la izquierda hasta obligar a Solomón a meterse en la lava, ya que no había más terreno al alcance. La bestia tuvo que esperar entre usos de su aliento de fuego, ya que parecía costar una gran cantidad de energía. Usé este tiempo para atacarlo. Pero el fuego no era su única arma, y tenía que tener cuidado con el monstruo que me golpeaba con sus garras. A medida que su salud disminuyó, se movió más rápido y la batalla se sintió como un tira y afloja entre los dos monstruos sobre este puente de tierra. Después de unos 40 golpes, fue derrotado, cayendo hacia atrás en la lava de donde vino. Y luego, se completó la etapa final. Por fin se redujo a 2 jefes, y un encuentro final con la bestia del infierno. Por alguna razón, pensé que Ghidorah sería más fácil de vencer, así que lo confronté primero. La música clásica de Ghidorah Barul del original comenzó cuando me enfrenté al nuevo rey Ghidorah. El rey Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Instantáneamente atacó con rayos de gravedad, que eran más dañinos que el rayo de calor de Godzilla. Se convirtió en una lucha de golpear constantemente a Ghidorah en cada oportunidad, para evitar que usara el ataque. Pero Ghidorah pronto se dio cuenta de mi táctica, y también comenzó a usar ataques físicos. Golpeaba con cada uno de sus cuellos, tirándome hacia atrás y haciendo imposible acercarme lo suficiente para golpearlo. Pero tuve una idea, esperar a que se abalanzara con una de sus cabezas, e inmediatamente le disparara con el rayo de calor. Funcionó, y para mi sorpresa, el rayo de calor había borrado la cabeza del medio de Ghidorah. Pasaron solo unos segundos antes de que me diera cuenta de a qué conduciría esto, y efectivamente, y así, con un rugido, King Ghidorah estaba usando el poder de la falla para transformarse en Mecha King Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió, fue el repentino cambio de música. La había escuchado antes, pero no era del juego original de NES, era del juego Super Godzilla, durante la pelea de Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah fue el más letal, la mano de la máquina. Muy similar a la sierra de Jiban, inmoviliza al monstruo, y drena rápidamente la barra de salud. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera hacer mucho daño, el tiempo se agotó. Necesitaba derrotar rápidamente a Mecha King Ghidorah para evitar que usara la mano de la máquina, así que envié a Solomon a luchar contra él. Los dos monstruos estaban igualados en fuerza. Pero Solomon fue más rápido, y al cortar y emitir calor sin pausa, el monstruo Cyborg pronto llegó a su fin. Con Ghidorah derrotado, regresé al tablero.
Ahora superaba en número al enemigo por 4 monstruos a 1, y la victoria parecía estar pronto en la palma de mi mano. El icono de la base había cambiado a un color rojo sangre. Podía sentir el odio que emanaba de él. Comencé la lucha contra Destoroyah con Anguirus, y la música era diferente, como si fuera su tema principal. Cuando comenzó la pelea, Destoroyah estaba en forma microscópica. Después de un golpe, se transformó en la juvenil, que tenía pocos ataques y también se manejaba fácilmente. El ataque de rodar de Anguirus, que había sido muy útil hasta ahora, se volvió inútil porque Destoroyah me atacaba constantemente con sus grandes brazos cuando intentaba usarlo. Para esta parte de la pelea tuve que confiar en la fuerza bruta. Justo antes de que se agotara el tiempo, Destoroyah había cambiado a su forma voladora, contra la cual Anguirus no estaba preparado para luchar. Volviendo a ello, luché contra la forma voladora con Mothra, lo que parecía apropiado. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba mucho mejor equipada para esquivar y contrarrestar los ataques de Destoroyah volador, por lo que la lucha estaba a mi favor. Sin embargo, Destoroyah cambió a su forma final, justo como la música de fondo, antes de lo esperado, lo que cambió drásticamente las tornas. Los ataques de Mothra le estaban haciendo muy poco a Destoroyah, y tuve que moverme furiosamente para evitar daños, mientras esperaba que se agotara el tiempo. Aunque sería casi imposible vencer a Destoroyah con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. Destoroyah en forma final era muy resistente a recibir daño, y el enemigo fuertemente blindado no sería derrotado sin una larga lucha. En la última parte de la pelea no usé mucha estrategia, solo ataqué tan brutalmente y tan rápido como pude. En su última barra de salud, Destoroyah intentó un último contraataque. Un rayo de energía de su pecho. No sé qué tan poderoso hubiera sido, porque justo antes de que pudiera disparar, le di un puñetazo a Destoroyah en la cavidad torácica, destruyéndolo. Y luego eso fue todo. El último jefe Kaiju se había ido. En medio de toda la emoción, había olvidado brevemente que aún quedaba una última cosa por hacer, antes de que terminara el juego. Ver el icono de nuevo me golpeó como una tonelada de ladrillos, y me quedé paralizado por unos minutos. Había llegado tan lejos, para llegar a este punto. Pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber cómo sería este último encuentro. Antes de que pudiera permitirme pensar en ello más, moví a Godzilla, y comencé el escenario. Estás aquí ahora. Esto es el fin. Solo una última cosa, y luego todo habrá terminado. Y cuando la pantalla cambió, hubo... nada. Solo Godzilla y una pantalla negra. Caminé de un lado a otro. Disparé un rayo de calor. No pasó nada, hasta que escuché algo. El débil sonido de un tambor familiar.